Pues Muy muy bien. buenos días, diputadas y diputados. Agradezco profundamente su presencia el día de hoy en esta reunión de trabajo, la cual se convoca con fundamento en el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aprobado el 25 de marzo y publicado el 27 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los trabajos de las comisiones ordinarias durante el lapso de la emergencia sanitaria COVID-19, así como en seguimiento a la reunión sostenida por esta comisión el pasado 29 de mayo, en la cual se acordó convocar a reuniones de trabajo con diversas instancias a fin de allegarnos de información en torno al funcionamiento de los fondos de desastres naturales y para la prevención de desastres naturales. En este momento se encuentran presentes la diputada Sonia Rocha, el diputado Alejandro Ponce, la diputada Lidia Nayeli Vargas, la diputada Margarita García, la diputada Guillermina Alvarado, la diputada Dionisia Vázquez, la diputada Liduvina Sandoval, la diputada Karina Rojo y una servidora. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa, director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio México, el cual le doy la más cordial bienvenida. El doctor Sobrino Figueroa ha coordinado diversos trabajos de evaluación y estudios a solicitud del Coneval y de dependencias federales, tales como la evaluación del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, análisis exploratorio del diseño de los programas prioritarios de la SEDATU 2019-2020, pobreza urbana y de las zonas metropolitanas en México 1990-2010, y evaluación en materia de costo de efectividad del programa Hábitat. Dentro de estos trabajos se encuentra la evaluación estratégica de procesos 2017 del Fondo de Desastres Naturales FONDEN y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales FOPREDEN, evaluación requerida por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El trabajo realizado por el Colegio de México a través de la CEDUA, sin lugar a dudas, permitirá a los integrantes de esta comisión tener mayores elementos en torno al funcionamiento de ambos fondos a partir de los hallazgos y resultados producto de la mencionada evaluación. El doctor Sobrino Figueroa hará su presentación por un tiempo de 20 minutos para posteriormente darle el uso de la voz a los diputados que así lo soliciten, hasta por 3 minutos. Al final de las participaciones de los diputados se le dará el uso de la voz nuevamente al doctor Sobrino Figueroa para dar respuestas a las dudas planteadas por las legisladoras y los legisladores. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Sobrino Figueroa para que nos exponga en qué consistió la evaluación estratégica de procesos a ambos fondos y sus hallazgos. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, diputada Reséndiz. Muy buenos días a todas las diputadas y a todos los diputados de esta Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Les agradezco su invitación, su atenta invitación para platicar con ustedes acerca de los resultados y reflexiones en torno a la evaluación estratégica de procesos del FONDEN y del FOPREDEN, que, como mencionó la diputada Reséndiz, se elaboró para el año de 2017-2018. El contenido de esta charla va a versar básicamente sobre estos 4 puntos. Voy a dar un breve contexto en el cual podemos ubicar las acciones de prevención y de atención a desastres naturales que lleva a cabo el Estado mexicano, una caracterización del FONDEN muy rápida, del FONDEN y del FOPREDEN, los hallazgos y las recomendaciones de la evaluación y algunas notas finales. Bueno, lo primero que debemos poner dentro del contexto es de que México está expuesto continuamente a la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores y que estos se materializan en las declaratorias de emergencia o de desastre natural que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que anteriormente, hasta el año 2018, lo hacía la Secretaría de Gobernación. En este cuadro se ven las declaratorias totales que han aparecido en el Diario Oficial de la Federación del año 2013 hasta el 3 de junio del 2020, en donde teníamos en total 921 y que vemos que en general hay 2 declaratorias de emergencia por cada una de desastre natural que se emiten y que vemos, por ejemplo, que en el año 2013 tuvimos un poco más de 3 declaratorias de emergencia en promedio por semana, mientras que, como vemos, es variada estas declaratorias. En el año 2020, como digo, llevábamos 12, pero del 4 al 7 de junio
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha emitido 4 declaratorias adicionales debido a las lluvias severas que se dieron en el sureste mexicano. Estas declaratorias son fundamentalmente, la gran mayoría, asociadas a fenómenos hidrometeorológicos como lluvias, inundaciones, granizadas, heladas o huracanes. La distribución territorial de estas declaratorias muestra de que no es una distribución aleatoria u homogénea, sino que hay ciertas porciones del territorio nacional en donde se concentran estas afectaciones por los fenómenos naturales perturbadores. En especial, en el estado de Chihuahua y en el estado de Veracruz se contabilizan más de 60 declaratorias de emergencia de 2013 a 2020, mientras que en entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se contabilizaron entre 28 y 63 declaratorias de emergencia o declaratorias de desastre natural. Bueno, la evaluación de procesos que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México fue un convenio suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Colegio de México, con base en unos términos de referencia elaborados por la propia Secretaría de Hacienda, y tuvo el propósito fundamental de contribuir a la mejora y consolidación de la gestión operativa del Fonden y del FOPREDEN a través del estudio y valoración de la organización y funcionamiento de sus macroprocesos, procesos y subprocesos que llevan a cabo el Fonden y el FOPREDEN. Bueno, ¿qué es el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales? Este inició operaciones en 2003, es un fideicomiso que tiene el propósito de promover y fomentar la actividad preventiva, estudios para la gestión integral de riesgos, investigación aplicada y para el desarrollo tecnológico. Su actuación se sustenta en las normas de operación que fueron elaboradas en diciembre de 2010, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y fundamentalmente otorga apoyos para la realización de proyectos preventivos prioritarios o proyectos preventivos de investigación. ¿Como cuáles podríamos identificar que apoya el FOPREDEN? Por ejemplo, los atlas de riesgos de las entidades federativas o de municipios, sistemas de alerta ante algún fenómeno, ante la ocurrencia de algún fenómeno natural perturbador, estudios geológicos, estaciones de monitoreo o redes sismológicas. El presupuesto que recibió en 2017 el FOPREDEN ascendió a 179 millones de pesos, mientras que en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 hay un presupuesto autorizado de 647 millones de pesos, más un aumento que solicitaron la Comisión de la Cámara de Diputados, una ampliación presupuestal por 447 millones de pesos. En el caso del Fondo para los Desastres Naturales, también inicia operaciones antes, en 1996. Su actuación está reglamentada por unas reglas generales, por unos lineamientos específicos, y tiene el objetivo, y por unas reglas para los lineamientos para la atención de emergencias. El objetivo es ejecutar acciones y aplicar recursos para mitigar efectos ocasionados por la ocurrencia de un desastre natural perturbador, atiende básicamente emergencias o la reconstrucción, y la población objetivo de este Fondo de Desastres Naturales, es decir, ¿a quién apoya? Sería, aproximadamente la mitad de las viviendas del país, y prácticamente la totalidad de la infraestructura federal, estatal y municipal. El presupuesto autorizado en 2017 en el ramo 23 y el fideicomiso Fonden ascendió a alrededor de, el presupuesto autorizado en 2017 fueron 6,000 millones de pesos, no necesariamente se ejercieron esos, y el presupuesto autorizado para este ejercicio 2020 es de 3,350 millones de pesos.
Más o menos, si vemos, no es del todo los recursos que se destinan a la atención, por un lado, y por otro lado, a la prevención de riesgos, lo que lleva a cabo el FOPREDEN. Pero si más o menos relacionamos el gasto que hace el Estado mexicano para la atención y para la prevención, vemos que hay una relación de 10-1 de atención sobre prevención, ¿sí? Que, bueno, digamos, hay normalmente en las instancias internacionales, los organismos internacionales, dicen que sería muy conveniente tener una relación 1-1, es decir, un peso gastado en prevención por cada peso gastado en atención. En el caso de mexicano, como les digo, tenemos una relación más o menos 10-1. Los sectores, son 17 sectores de atención los que tiene el FONDEN, que va desde la vivienda, infraestructura educativa, militar, pesquera, turística, infraestructura urbana, para residuos sólidos, también forestal, patrimonio cultural, zonas costeras, áreas naturales protegidas. Estos son todos los sectores que son susceptibles de atención o susceptibles de recibir apoyo por parte del FONDEN para la reconstrucción o para la atención de emergencias. Este es el gasto federal autorizado al FONDEN con cargo al ramo 23 y al fideicomiso FONDEN, de acuerdo a los datos del anexo estadístico del primer informe de gobierno. Las columnas muestran los valores constantes, mientras que la línea muestra los valores reales los valores constantes son la línea y los precios corrientes serían las columnas, ¿sí? Y entonces, como vemos, no hay un apoyo constante, sino tiene que ver con la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores, pero también con la intensidad de estos. Por ejemplo, este recurso es al 30 de junio de 2019, pero seguramente este 2019 en realidad llegó más o menos a 30,000 millones de pesos. Estos 17, 18 y 19, gran parte de estos estarían relacionados con la atención a las afectaciones de los sismos de septiembre de 2017, que indudablemente ha representado el fenómeno natural perturbador más complejo que le ha tocado al FONDEN desde su operación en 1996 atender. Los apoyos que ofrece el Fondo de Desastres Naturales son 3, básicamente: atención de emergencias, insumos y medicamentos, apoyos parciales inmediatos, acciones emergentes, urgentes y prioritarias, como servicios de remoción de escombros, limpieza, comunicación, restablecimiento de las comunicaciones, y de reconstrucción, restitución o reparación en los 17 sectores antes mencionados. Aquí abajo, bueno, vienen más o menos la atención de emergencias, atienden en 7 días, de acuerdo a la normatividad. Los apoyos parciales inmediatos, 15 días después de la ocurrencia del fenómeno natural perturbador. La reconstrucción iniciaría aproximadamente a los 30 días de la ocurrencia del fenómeno natural perturbador. Estos serían los procesos sustantivos que se llevan a cabo en el FOPREDEN, que va desde la solicitud de apoyo, la evaluación y aprobación del proyecto, la autorización de recursos, ejecución del proyecto, hasta la entrega del proyecto. Los procesos sustantivos de FONDEN de emergencia es, tanto FONDEN de emergencias como reconstrucción parten de la ocurrencia del fenómeno natural de perturbador. En el caso de emergencia se declara la declaratoria de emergencia, la solicitud de insumos, la solicitud en algunos casos de la continuación de la emergencia y la elaboración del informe del uso de insumos y medicamentos. Si en el caso de reconstrucción, debe ser la instalación del Comité de Evaluación de Daños, la declaratoria de desastre natural que se emite en el Diario Oficial de la Federación. Estos son los días que en la normatividad se establecen a partir de la ocurrencia del fenómeno natural perturbador que deben ocurrir o que se deben hacer estos procesos. Y después está que se llama el diagnóstico definitivo de obras y acciones, que comúnmente se le ha llamado el censo FONDEN, ¿sí? En donde se describen, cuáles fueron todas las afectaciones a los sectores, a los 17 sectores que serían propensos o que serían aptos para potencialmente
para la recepción de apoyo para su reconstrucción. Viene el convenio de coordinación, entrega de anticipos y la terminación de obras. Bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos y recomendaciones más importantes que encontramos para el caso del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el FOPREDEN es el único fideicomiso del Estado mexicano que existe para promover la prevención de riesgos naturales. Tiene una importante interacción con instituciones de investigación y de desarrollo, es decir, el apoyo o estos atlas de riesgos o estos estudios sismológicos, estas estaciones sismológicas o estos observatorios son generalmente apoyadas con instituciones de investigación y de desarrollo. Y uno de los elementos quizá es consolidar desde el ámbito federal, una primera recomendación podría ser consolidar desde el ámbito federal la prevención de riesgos. La prevención de riesgos ahora aparece o forma parte de las acciones que lleva a cabo la subsecretaría, fíjense su nombre, la Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, ¿sí? Dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su otra subsecretaría es la Subsecretaría de Seguridad Pública. Yo creo que es muy claro las acciones de la primera subsecretaría, Seguridad Pública, mientras que en esta otra subsecretaría estará, por un lado, Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, ¿sí? Entonces, quizá desde el ámbito federal, desde la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una de las recomendaciones podría ser ahí consolidar o evidenciar aún más, fortalecer esta noción de prevención de riesgos que se tiene para el país. Hay que revisar y actualizar también la normatividad y la matriz de indicadores para resultados del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Recordarán que sus reglas de operación fueron suscritas en diciembre de 2010 y desde entonces no han tenido una modificación, incluso todavía ahí se habla de las declaratorias de emergencia, de la Secretaría de Desarrollo Social, no se menciona, por ejemplo, la SEDATU, cosas así, ¿no? Es importante también incentivar la coparticipación de las entidades federativas. Si nosotros vemos a quién apoya el FOPREDEN, en la gran mayoría han sido estudios o atlas o cosas de estas vinculados a organismos con sede en Ciudad de México, como que ha faltado una noción de difusión de las actividades del FOPREDEN en sus convocatorias, por ejemplo, y por lo tanto es como que muy centrado, muy concentrado. Por sus actividades propias que lleva a cabo el FOPREDEN, quizá valdría la pena explorar la creación de un fondo sectorial, así como está el Fondo de Ciencia Básica, el Fondo CEP-CONACYT, el Fondo CENER-CONACYT, etcétera. Quizá el de FOPREDEN-CONACYT podría ser la creación de un fondo sectorial que podría coadyuvar a las actividades de prevención de riesgos en el país, porque bueno, finalmente el CONACYT tiene mucho mayor experiencia en términos de la promoción o de la convocatoria que se da para la elaboración de proyectos vinculados, en este caso podría ser a la prevención de riesgos. También es conveniente procurar un mayor acercamiento con el FONDEN. Si bien los dos son fondos que están dentro de una misma línea, vamos a llamarle así, que sería por un lado la prevención y por otro lado la atención, en las reglas faltaría un mayor acercamiento, una mayor interconexión, una mayor coordinación o coordinación entre estos dos fondos. Hay que avanzar en la transparencia también el uso de recursos y del destino de estos, y también es muy importante consolidar el impacto de los proyectos que tienen financiamiento del FOPREDEN, es decir, bueno, ¿para qué? ¿Cuál fue la utilidad de estos proyectos y en términos de acciones concretas para avanzar en la prevención de desastres naturales en México? Bueno, en el caso del FONDEN, el FONDEN
al igual que el FOPREDEN, es el único instrumento que tiene el Estado mexicano, en este caso, para atender las afectaciones causadas por un fenómeno natural perturbador. Si bien ahora se tiene el Programa Nacional de Reconstrucción, ¿sí? Tiene un propósito muy acotado, ¿sí? Y la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción fue creada de carácter temporal, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un elemento. Hay que mencionar también que una fortaleza que tiene el Fonden es el diseño en términos de la integralidad y de procurar la coordinación intersectorial en la atención debido al número de sectores que considera, que son 17 sectores, serían 14 distintas instancias de gobierno que están involucradas en la actuación del Fonden. El Fonden y el FOPREDEN contribuyen de manera muy relevante al logro de los objetivos y de las metas de los objetivos 1, 11 y 13 de los 17 objetivos de desarrollo social. Es decir, recordarán ustedes que se establecieron objetivos y metas muy concretas para el año 2030 en estos ODS. El Fonden y el FOPREDEN pueden contribuir de manera muy importante para el logro de los objetivos 1, 11 y 13. Ha permitido avanzar en esquemas y coberturas de aseguramiento contra riesgos catastróficos. De hecho, es muy probable que ustedes lo sepan, pero unos 15 días antes de haber ocurrido, de que ocurrió los sismos de 2017, se había recontratado el seguro que ha permitido muy buena parte de la reconstrucción, sobre todo en el patrimonio cultural, ¿sí? Entonces, bueno, se ha avanzado en el caso de este aseguramiento contra riesgos catastróficos en el ámbito federal, en el ámbito estatal y también en el ámbito municipal, aunque faltaría avanzar un poco en el ámbito municipal y estatal. ¿Por qué a la fecha las presidencias municipales de Jojutla y de Juchitán están casi como las dejó el sismo de 2017? Mucho tiene que ver con el problema del seguro, que no estaban asegurados esos dos inmuebles. Bueno, sobre el Fonden también habría que revisar, bueno, sobre todo la normatividad que también data de 2010, bueno, ya tenemos nuevas instancias, ya aparece ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano. Entonces, todos estos elementos que no están, habría que actualizar la normatividad. Tendría que ser explícito el concepto de población atendida, no está muy claro en las reglas de operación del Fonden a qué se refiere como población atendida y en estos distintos sectores que cubre. Es importante designar a la instancia encargada de la coordinación interinstitucional, que hasta la fecha que nosotros hacíamos la evaluación era la Dirección General para la Gestión de Riesgos, dependiente en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, la que más o menos era la medio encargada de la coordinación interinstitucional, pero como era una dirección general que tenía que coordinarse con 14 distintas secretarías de Estado, ustedes, bueno, imaginen la complejidad que implicaba para esta dirección general labores de coordinación, que en algún momento las tuvo que retomar. Por ejemplo, para los sismos de 2017, las retomó la Comisión Nacional de Protección Civil, ¿sí? Y entonces, bueno, eso como no está muy claro en las reglas de operación, entonces, bueno, eso es necesario. Hay que hacer pública la metodología para la estimación de la población vulnerable afectada. La Dirección General para la Prevención de Riesgos tiene 2 días hábiles para estimar cuánta población vulnerable fue afectada. Y a partir de ahí, entonces, se empieza a efectuar, se hace toda una contabilidad, ¿no? Es conveniente establecer montos de apoyo en cada sector, así como ahora lo tienen en las reglas de operación 2020 del Programa Nacional de Reconstrucción, que se dio, por ejemplo, hasta un apoyo equivalente más o menos a 240,000 pesos para la reconstrucción total de viviendas. Es necesario promover esquemas para el aseguramiento de las viviendas en el país, ¿sí? Ese es un programa
que quizá esté ausente en buena parte de, bueno, si nosotros revisamos, bueno, ¿qué porcentaje de viviendas en México están aseguradas? Pues yo les diría que no es más del 15% de las más de 30 millones de viviendas que tiene el país. Quizá eso tenemos que avanzar. Es necesario incluir un órgano de fiscalización externa para vigilar el uso y el destino de los recursos y transparentar su actuación a través del acceso público a la información que se utiliza y se genera en la atención de emergencias y en las acciones de reconstrucción. La información que se puede conseguir, por ejemplo, cuánto se ha gastado o cuánto se ha invertido en la reconstrucción de los sismos de 2017, pues aparece una parte en el Fonden, aparece otra parte en datos.gov, aparece otra parte en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aparece otra parte en la página de Reconstruyendo Esperanza, pero no hay un acceso público e integral de todo esto. Hay que avanzar hacia el diseño y creación de un programa presupuestario de corte desconcentrado del sector público para la atención de emergencias y la reconstrucción, quizá, digamos, pensar en un mecanismo de este tipo y, sobre todo, trabajar en el modelo integral de prevención-atención. Fíjense, en pocas palabras, el Fonden es algo así como una oficialía de partes que está esperando en su oficina a que le soliciten la ratificación de un desastre natural, ¿sí? Y entonces ahí actúa. Sin embargo, debemos avanzar hacia la prevención, ¿sí? Es decir, acciones preventivas, no reactivas, ¿no? Proactivas, que sería el caso del FOPREDEN. Y entonces, finalmente, hay que recordar que México está expuesto a la ocurrencia periódica de fenómenos naturales perturbadores. Fíjense, en este fin de semana tan solo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió 4 declaratorias de emergencia que todavía no están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. ¿Por qué? Por la ocurrencia de esta tormenta tropical Cristóbal. Hasta ahora se ha priorizado la atención sobre la prevención de desastres naturales, estimado en una inversión de 15 a 1, 10, 15 pesos a 1. Fíjense, hay países como Costa Rica, como Colombia, que está perfectamente documentado en donde el gasto es 1 a 1, un dólar en prevención por $1 de atención. La ocurrencia de Costa Rica o el riesgo en Costa Rica, en Colombia, es muy parecido al de México, ¿sí? Sin embargo, tienen esa relación. Hay que avanzar en mecanismos integrales, entonces, de esta prevención y atención y, sobre todo, yo creo que es necesario fortalecer al FOPREDEN y al Fonden como únicas instancias o como únicos instrumentos que tiene el Estado mexicano para la atención de la prevención y para la atención a la ocurrencia de desastres naturales perturbadores, pero también que se conozcan más, que platiquen más entre ellos, que hasta el momento no es así. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y quedo atento a cualquier duda, cualquier comentario, pregunta que tengan. Muchas gracias, doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Yo, Nancy. Diputada Liduvina, adelante. Adelante, diputada. Hola. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Bueno, en primera, agradecer esta muy ilustrativa respecto de las decisiones que hemos tenido en las últimas semanas, particularmente de la pertinencia de la permanencia de instrumentos tan valiosos como el Fonden y el FOPREDEN, en el marco de la iniciativa que planteaba su eliminación. Preguntarle al ponente, evidentemente creo que ha sido muy claro lo que ha expuesto, que tenemos que preocuparnos por invertir mucho más en los esquemas preventivos para evitar destinar más recursos a la reconstrucción. Sin embargo, considero que si adicionalmente tuviera que plantearse un esquema ideal
adicionalmente a estas recomendaciones, puntualmente en el tema de los seguros que ha sido muy discutido en el seno de la comisión. Evidentemente a mí me queda claro que este esquema de seguros es adicional a la estrategia de Fonden y de FOPREDEN y que no sustituye de ninguna manera la existencia de esos mecanismos. Sin embargo, durante las últimas semanas he escuchado muchas voces que dicen que lo que se debería de hacer es eliminar estos fondos como están, es decir, como fideicomisos, para crear unos que estuvieran sentados más en el esquema de la adquisición de seguros que en la obligación presupuestal del Estado mexicano para destinar fondos para eso. Particularmente, me parece que sería un gran error. Sin embargo, sí me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Gracias, diputada Liduvina. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz, diputados? ¿No tienen ganas de participar hoy o quedó muy clara la ponencia? ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Yo, diputada. Adelante, diputada Margarita. Sí, primeramente hacerle un reconocimiento a doctor, a ti, presidenta, por esta reunión que ya nos hacía falta, y yo creo que es de suma importancia saber que este fideicomiso pues es el único, ¿no?, que nos ayuda y que funciona. Aquí el gran problema es preguntarle al doctor qué mecanismos podemos utilizar para que realmente los recursos que están, que no son muchos recursos, pero que sabemos, como él lo mencionó, que en los sismos no se ha transparentado el recurso. Lo digo por el tema Oaxaca, que a Oaxaca si no nos llueve nos tiembla, y si no tiembla nos quemamos en algunos lugares, pero todo pasa. Entonces, que sí nos dijera realmente ahí cómo, como comisión, aparte es efectivamente de estar exigiendo que rindan cuentas claras aquí en el Estado, y lo digo abiertamente porque en el Estado seguimos gobernados por el PRI, donde pues siempre esas prácticas que se daban, ¿no?, de los gobiernos anteriores, de que utilizaban las desgracias naturales para que el recurso se destinara para guardarlo para las campañas. Vimos algunas compañeras diputadas que guardaron las despensas de los sismos y que hace como 4 meses las tiraron, más de 3 toneladas de despensa tiraron a la basura las despensas, lo cual es reprobable. Pero seguimos viendo que en Oaxaca, Protección Civil decía hace 15 días el nuevo director que llegó que 5,000 despensas han sido utilizadas para esta pandemia. Yo le giré un escrito para que me informara qué municipios han sido beneficiados, porque bueno, sus viejas prácticas siguen siendo sucias, siguen siendo de lucrar con la necesidad de la ciudadanía. Y yo creo que es ahí luego donde a veces pues en la propuesta de eliminar este fideicomiso pues va muy dirigido, y lo entendimos que va muy dirigido en decir todos los fideicomisos se han utilizado para la corrupción, para desviar recursos, para hacerse de recursos para utilizarlos en la campaña. Entonces, yo creo que en este tiempo en el que estamos, afortunadamente, creo que la mayoría estamos de acuerdo que esos recursos, que sean poquitos, se destinen directamente para lo que es, pero sí, a lo mejor usted nos pueda abrir ahí un poco cuál sería el mecanismo más correcto para que estos recursos pudiéramos nosotros tener muy, muy de la mano. Y sobre todo, pues sí, yo, ahí la presidenta siempre hemos platicado
que en el tema del COPREDEN y del FONDEN, pues sí tenemos que tener cuentas claras para ver en qué se utilizó el año pasado y 3 años o 4 años atrasados el recurso, para que nosotros así también podamos defender situaciones como defendimos en primera instancia, que no desapareciera, pero bueno, ahora nos dicen, pues sí, no quieren que desaparezcan, pero tampoco piden cuentas, ¿no? Ni les han dado cifras exactas para ver cuánto se ha utilizado para Oaxaca, cuánto para Chiapas, cuánto para otros estados. Ahorita en Chiapas, por ejemplo, cayó una tromba por ahí con nuestra compañera Roselia y nos ha estado pidiendo apoyo y todo. Entendemos que de acuerdo a lo que nos acaba de informar, que lleva su proceso y tiene todo un procedimiento que cumplir, pero sí, yo creo que en donde se ha quedado el recurso es en la corrupción, en el desvío de mentes perversas que ni las situaciones complicadas de la naturaleza los mueve. Entonces eso sería, y pues la verdad agradecerle, y nos abre muchísimo el programa. Muy bien. Gracias, diputada Margarita. Presidenta. Quiero darle la más cordial bienvenida al diputado Asael Santiago Chepi. Bienvenido, diputado. Diputada Guillermina, ¿quieres hacer uso de la voz? Sí, presidenta, por favor. Adelante, diputada, con gusto. Gracias, muy buenos días a todos mis compañeros. Un saludo especial al doctor Jaime Sobrino. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y por su excelente exposición y por todos los datos que usted nos trae. Dentro de las áreas de oportunidad, queremos comentarle que la Comisión de Protección Civil hemos trabajado ya en un proyecto para el nuevo marco jurídico en la materia. Nos mencionó usted que se necesita actualización y también estamos trabajando ya en ello. Quiero agradecerle obviamente todos sus comentarios, pues esto podría fortalecer también mucho el proyecto que nosotros en el que estamos trabajando. Y yo quisiera que nos contara un poquito más, si se puede, por favor, de cómo poder fortalecer la plataforma de transparencia, los fondos a fin de poder estructurarlo y así fortalecer la inversión y gasto de estos programas. Y por otro lado, y en materia de síntesis, ¿cuáles serían las principales razones como especialista por las cuales este fondo puede crecer y podría fortalecerse? Y bueno, pues agradecerle nuevamente su participación. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputada Guillermina. Sí. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz nuevamente? No. Yo, diputada, por favor. Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues yo saludarlos a todos. Un gusto volver a verlos y saber que, pues desde esta contingencia, en nuestras trincheras, cada quien seguimos trabajando. Agradezco la atención de poder informarnos de cómo se manejan directamente estos fondos ante esta iniciativa, como bien decía Margarita, de pues a lo mejor con buenas intenciones, desafortunadamente pagan justos por pecadores. Hoy yo nada más quiero comentar que yo creo que lo que queda claro, presidente, tú siempre lo has defendido, y pues yo creo que todos, independientemente de nuestros colores en la comisión, es que podemos ver la situación que están viviendo en algunas zonas, ahorita que ya empezaron las lluvias, los ciclones, como dice Margarita, en algunos estados nos aquejan mucho los incendios, en otros los temblores, y en otro el tema de las lluvias. Algunos, desafortunadamente, como dice Margarita, también les corresponden varias de estas desastres que ya también comentamos alguna ocasión, que no son naturales, al final son consecuencia de algo que el hombre ha hecho. Pero yo creo que lo que quiere quedar aquí claro es que al final la propuesta, tenemos que agarrar la propuesta que se hizo en el afán de salir adelante y de, al contrario, hacer ahora modificaciones que ayuden a la eficiencia del recurso, a la prontitud del recurso, porque es una emergencia y pues ya sabemos que tiene protocolos, y más para el tema de transparencia, pero que al final el día que se requiere el recurso es el día que necesitan tenerlo. Me queda claro que hoy hay un protocolo, nos han explicado en esta muy buena exposición, por cierto, presidenta, y al igual que mi compañera Liduvina, que creo que fue muy precisa, yo lo único que diría es que aprovechemos esta oportunidad que nos dan de tocar el tema de los fondos para estos dos fondos que tienen que ver con la comisión,
para todo lo que la presidenta y todos han trabajado para el tema de las reformas, como bien decíamos aquí, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más pronto, para evitar que le metan mano, incluso, yo diría así, para blindar que un día vuelvan a querer quitar estos fondos, a lo mejor por agarrar tantos fondos que existen. Y yo digo, nunca meteré las manos por nadie, seguramente en el tema de la práctica está el problema y no en el tema de por qué se hicieron los fondos, porque siempre tuvieron un buen fin y por supuesto creo que el problema sigue siendo la parte administrativa de cómo llegan y de los momentos. Entonces tendremos que brindar y encontrar cosas que hagan más eficientes sin retroceder, porque yo lo que veo, por ejemplo, con el tema de Yucatán, ¿verdad? Es que, pues sí, necesita un proceso, ya lo platiqué yo aquí afuera y agradezco, porque creo que todos deben de saber que tendremos que apoyar al Estado, como vamos a apoyar desde nuestra comisión, desde nuestra responsabilidad a todos los estados que tengan un problema, y como siempre lo ha hecho la presidenta, que nos sirva no de pretexto, porque no podría ser un pretexto, pero que nos sirva la situación de poder quitarlos para que nos diga los expertos dónde tendríamos que poner candados y hacer que esto realmente fuera mucho más eficiente y que no se desvíe ningún recurso público para un tema tan sensible y tan loable como el que hoy estamos viviendo. Ya lo platiqué yo con la presidenta y bueno, pues simplemente la felicitación y decir que yo creo que estamos en manos de los expertos y de que nos digan qué podemos hacer. Muchas gracias, presidenta, y felicidades siempre por buscar cómo nos tengas al tanto de tanta información y pues para volvernos, los que a lo mejor no somos tan expertos en el tema, pero estamos en esta comisión, pues sí volvernos expertos para el bien de los ciudadanos. Gracias a todos. Gracias, diputada. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Diputada Nancy Karina Rojo, por favor. Adelante, diputada, con gusto. Buenos días a todos y a todas. Diputada Nancy, gracias por invitarnos a esta reunión. Seguimos trabajando. Voy a salir un poquito del tema, creo que nos queda muy claros a todos los diputados y, bueno, a todos los que estamos en esta comisión de protección civil, cómo se ha venido trabajando y para qué se ocupan el tema del FONDEM y esa cuestión. Yo quiero pedirte, diputada Nancy, que ahorita en el tema de Chiapas, de lo que están viviendo, pues que para esto sirva esta comisión, para que se apresuren los recursos del FONDEM y de lo que sea necesario para atender el desastre, porque francamente todo esto se ha suscitado porque no le damos pues esa apertura y que se resuelva, no que quede solo en palabras, sino que sea atendida la situación de lo que se requiere en los diferentes estados para pues poder ayudar y con este recurso. Ya lo dijo la diputada que me antecedió, pues todo el protocolo que se necesita para usar estos recursos pues es demasiado, que llega a desatiempo este recurso. Lo que tendríamos que hacer en el tema de transparencia, pues es hacerlo ya, porque eso es lo que nos ha detenido y de eso, por eso salió este tema de quitar este fondo y otros fondos, porque no se llevan a cabo como deben de ser. Y esa es una historia que pues estamos arrastrando de muchos años y que ahora nos tocaría a nosotros hacer la diferencia. Estamos todavía a tiempo, diputada Nancy, y que ahorita se empiece pues a ver este recurso y este fondo en donde lo están requiriendo por estas lluvias que se han suscitado y pues comentamos pues lo de la pandemia, de lo que nos estamos acercando porque todavía estamos en una situación muy complicada. Recordemos que somos un pueblo unido, pero necesitamos también que pues las diferentes comisiones empiecen a trabajar y que de esta forma, mi querida Nancy, podamos apoyar pues tanto a Chiapas y en los estados que se suscite, porque si de por sí ya es difícil con el tema de la pandemia, imagínate ahorita con el tema de Chiapas. Eso era lo que quería mi participación y ver de qué forma la comisión pues puede ayudar para que esto rápido se aplique. Muchas gracias. Gracias, diputada. Doctor Luis Jaime, pues yo le respondo a mi compañera diputada Karina Rojo. Efectivamente, diputada, quiero comentarte
que pues no por el hecho de que no estemos teniendo ese trabajo legislativo de manera presencial, pues créeme que cada que yo tan solo por mi distrito de Yucatán, de hecho ahorita lo estaba yo platicando con la diputada Sonia, hay veces que no depende tanto del recurso o de la declaratoria, sino de los mismos estados que no emiten la declaratoria de emergencia. Entonces, ahorita en Yucatán apenas la emitieron ayer, la declaratoria, y el día de hoy se está trabajando para que se les llegue el apoyo y el recurso necesario para que puedan, porque me comentan que hay municipios incomunicados. Ya se está trabajando en ello. Chiapas, pues por lo mismo también se está trabajando con el coordinador estatal de Chiapas y siempre hemos tratado de estar pues lo más pendientes posible. Si bien es cierto, no es un trabajo legislativo como tal, pero pues creo que ustedes saben y como pues mi secretaria siempre también ahí andan conmigo para todos lados, saben de la importancia que es y que no nos quita nada el que tenemos que hacer acto de presencia porque pues parecen magos, ¿verdad, Mago? Cuando llegamos parece magia porque llegan los apoyos y se empiezan a distribuir. Entonces, yo estoy a la orden, yo como le comentaba a la diputada Sonia, si tengo que trasladarme a alguna de esas comunidades, lo hago con muchísimo gusto y estamos atentas y a la orden para en cualquiera de los estados de los diputados, no nada más de nuestra comisión, porque acordémonos de que aquí no es de colores, aquí es de todo el país y si tenemos que hacer presencia en todo el país, lo vamos a hacer. De eso ténganlo por seguro. Diputada Nancy, con ese comentario, por favor, si me permites la palabra. Adelante. Sí, diputada Nancy, por eso dije en todos los estados de la República, no hay que ver los colores, es nuestro país, es nuestro pueblo, y quiero decirte, Nancy, que tenemos que quitar esa práctica, que si no llega el diputado, no llega a la comisión, no se ejerce o no se trabaja como debería de ser. Este sistema y esta cuestión de transparencia y a donde podamos en las instancias, tenemos que acabar con esas viejas prácticas. Nosotros tenemos que ser ejemplo y hacer puntual que todas las instancias de gobierno tienen que cumplir a cabalidad con lo que se requiere para el buen funcionamiento de nuestro país y de nuestro pueblo, Nancy. Tú lo has dicho, uno se traslada, uno hace lo que sea necesario para que la gente sea atendida, pero no tendríamos por qué llegar, Nancy, también es ahí una cuestión que nosotros deberíamos de aplicar, no tendríamos por qué llegar los diputados o no tendría que llegar la presidenta de las diferentes comisiones, hablándose de la comisión que sea, sino que esto tiene que empezar a cambiar y empezar a educarnos para que se le atienda a la gente con puntualidad y que las secretarías ahí tendría que entrar también transparencia de cómo están actuando para que se ayude a la ciudadanía, no esperarse a que llegue la comisión o los diputados o quien tenga que llegar o hasta el mismo presidente, sino la misma gente, las secretarías, las instancias no se mueven. Es cuanto. Gracias, Nancy. Gracias, diputada. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? Creo que nadie. Pues yo sí quiero hacerle 3 preguntas, doctor Luis Jaime. Sí, claro. La primera es, ¿cómo debe de ser el programa desconcentrado del sector público que usted propone? Y la siguiente sería si se puede abundar en torno a la actualización de los matrices de indicadores de resultados de los fondos y también cuál sería el objetivo del fondo sectorial con el CONACYT, en este caso para el FOPREDEN. Es cuanto, doctor, y le doy el uso de la voz nuevamente para dar respuestas a las preguntas formuladas por las diputadas y los diputados. Adelante, doctor. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias por todos sus comentarios, todas sus preguntas. Y miren, lo que están comentando, por ejemplo, ahora lo que ocurre en Chiapas por esta situación emergente, que bueno, eso es recurrente. Esto tiene que ver, fíjense, con los protocolos de atención que existen en el Estado mexicano y que desde mi punto de vista quizá no son muy claros, ¿sí? Quizá haya un tanto de confusión y entonces, bueno, sí, es necesaria la intervención
quizá de algunas figuras, algunos agentes que no necesariamente están en la normatividad, pero que ellos pueden acelerar o pueden eficientar, pueden saltar algunos procedimientos. Y miren, todo eso tiene que ver, a ver, una de las cosas que me dicen, bueno, ¿cuáles podrían ser estas áreas de oportunidad? Miren, yo veo que ¿cómo podría mejorar esto? Es decir, este esquema. Bueno, miren, yo creo que sería a partir de 4 elementos. El primero de ellos es, habría que revisar la arquitectura institucional, la arquitectura general organizacional, estructural que se tiene actualmente para la prevención y para la atención de riesgos. ¿Qué significa esto? Hay que revisar, por ejemplo, en el caso de la prevención, cómo se lleva a cabo estas funciones de prevención. Y en estas, por ejemplo, pueden estar cuáles son los instrumentos que se tienen para la prevención de riesgos, ¿sí? Dentro de ellos, ¿cuál podría ser el papel de los seguros que tengan en esta prevención de riesgos? ¿Cuál sería la utilidad que deben, o cuál es la necesidad y la utilidad que deben tener los distintos instrumentos, por ejemplo, de los atlas de riesgos que tienen no necesariamente todas las entidades federativas, no necesariamente todos los municipios que se sabe, o las microrregiones que se sabe que son muy proclives a la ocurrencia de algún fenómeno natural? Entonces, esta arquitectura institucional también, en esta se debe reconocer quiénes son y cómo va a actuar cada una de los órdenes de gobierno del federal en las distintas instancias, los gobiernos estatales, los niveles municipales. Más o menos tenemos una arquitectura ahora, pero como les digo, es un tanto no muy conocida, que digamos, ¿sí? Entonces, hay que revisar esta arquitectura, hay que asomarse a ella, ¿sí? Y hay que, a partir de ella, bueno, ver este vínculo atención como, o prevención como, atención a quién se le va a atender y de qué manera se le va a atender en términos de eficiencia y eficacia, ¿sí? Entonces, una vez de que se tenga esta arquitectura, que bueno, no es una situación sencilla, sí es ciertamente compleja, pero se tiene que avanzar primero en esta. En una segunda instancia sería entonces en las reglas de operación de estos instrumentos, por un lado del FOPREDEN y por otro lado del FONDEN. Por ejemplo, en el caso del FONDEN, efectivamente, como ustedes mencionan, uno de los elementos que tienen ahí y que es con este protocolo de atención, es de que, por ejemplo, la solicitud de apoyos de insumos y medicamentos, de acuerdo a la normatividad en una situación de emergencia, se puede hacer hasta 14 días después de la declaratoria, o después de la ocurrencia del fenómeno natural perturbador, ¿sí? Por ejemplo, lo de los apoyos parciales inmediatos, en el caso de reconstrucción serían 14 días. Entonces, esos tiempos a lo mejor no son exactamente los que se necesitan. Quizá es necesario, ¿sí?, establecer algunos elementos de actuación muy puntual y muy eficiente para situaciones que, bueno, pues ya se tiene la experiencia en eso, ¿no? Para esto, ¿no? Estas reglas de operación deben incluir también, para transparentar el uso de los recursos, debe tener, por ejemplo, el establecimiento de los montos de apoyo que se puedan dar y los mecanismos de apoyo que se deban dar a cada uno de los sectores. Y una cosa muy importante es establecer el tiempo en el cual el fideicomiso o el fondo o los recursos del ramo 23 se obligan a destinar el tiempo para la entrega de los anticipos o la entrega de los apoyos, que eso no viene ahorita, por ejemplo, en la normatividad. Y entonces hay acciones que, bueno, y la reconstrucción puede iniciar mucho tiempo después, como fue lo que se encontraron cuando se hizo el diseño del Programa Nacional de Reconstrucción. Entonces, la arquitectura institucional, 1. 2, las reglas de operación. 3, un sistema de información.
este sistema de información tendría que ser público y tendría que contener todos los datos necesarios para conocer la actuación, es decir, cuánto destina el Estado mexicano para prevención y cuánto destina para atención y de qué manera, ¿sí? Y entonces, este sistema de información, así más o menos como se tiene, por ejemplo, ahora el presupuesto de egresos de la Federación, que ya se tiene muy bien sistematizado, ya se tiene por ramo, ya se tiene por institución, ya se tiene por programa prioritario o por programa presupuestario, todo esto y que es de acceso público, ¿sí? Por ejemplo, ya se sabe cuánto es el recurso que se autoriza, por decir algo, para el Colegio de México, para el ejercicio fiscal 2020, ¿sí? En cuanto para digamos, este tipo de sistema de información que se tenga para estos fondos. Y finalmente, otro elemento que sería el 3 y el 4 serían, bueno, los mecanismos de supervisión y de vigilancia que están ausentes ahorita en la normatividad, tanto del FONDEN como del FOPREDEN, ¿sí? Eso permitiría fortalecer la transparencia junto con el sistema de información, ¿sí? Y definitivamente estos elementos, la información por un lado, pública, y por otro lado, mecanismos de supervisión, serían elementos que pueden fortalecer a esta arquitectura institucional en términos de la transparencia y en términos de la eficiencia y la eficacia. No es muy sencillo hacer esto, sí, porque lo básico, lo fundamental es lo de la arquitectura institucional, ¿sí? Si no se avanza en la arquitectura institucional, ¿sí? En revisar esa arquitectura institucional y proponer algunas adecuaciones, algunas mejoras a esta arquitectura institucional, entonces, bueno, quizá se vaya a seguir con estos elementos o con estos problemas que vemos de este protocolo de atención que no necesariamente es tan conocido o que incluye algunas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de esta arquitectura institucional tendríamos que ver digamos, podría estar condensado en algo que le podríamos llamar el Programa Nacional de Prevención y Atención de Desastres Naturales, ¿sí? Es decir, así como se tiene, por ejemplo, un Programa Nacional de Vivienda, un Programa Nacional de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, un Programa Nacional de Economía, un Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, creo que sería muy conveniente que México contara con un Programa Nacional de Prevención y Atención de Desastres Naturales, ¿sí? Y bueno, dentro de este sistema de información estaría lo de la matriz de indicadores para resultados. ¿Qué es esto? La matriz de indicadores para resultados son indicadores que proponen los mismos programas presupuestarios o las mismas instancias para que se haga una evaluación, un seguimiento a sus logros, a sus objetivos. Es decir, por ejemplo, cuáles fueron las metas que se lograron en función de lo que se planeó o lo que se presupuestó al inicio de año, que eso permite ver la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y finalmente, bueno, como buena parte de los recursos que ofrece, una parte de los recursos que apoya el FOPREDEN es a través de la elaboración de proyectos de investigación que tienen que ver con la prevención, ¿sí? Y entonces, pero quizá la instancia que tiene mucho más, bueno, definitivamente la instancia de gobierno que tiene, o la instancia pública, no de gobierno, la instancia pública, que tiene mucho mayor experiencia para la promoción, para la difusión de las convocatorias, para la evaluación y para el seguimiento de estos instrumentos, pues es el CONACYT. De hecho, por eso el CONACYT ha hecho esta serie de fondos sectoriales con distintas instancias de gobierno, en las cuales en estas que se han resuelto problemas. Por ejemplo, hay uno que se llama el de problemas nacionales, el Fondo para la Resolución de Problemas Nacionales, en donde, bueno, se establecen cuáles son aquellos temas prioritarios de atención. Entonces, en este caso,
creo que si el FOPREDEN se apoya de la experiencia del CONACYT, entonces ahí se genera una sinergia, ahí se generan economías de escala, ¿sí? Para que los recursos que se utiliza el FOPREDEN para este tipo de proyectos de investigación estén más, digamos, tengan un mayor difusión, por un lado, un mayor alcance, y por otro lado, bueno, pues una formulación, digamos, mucho más, quizá más acercada o más cercana a los intereses o a las necesidades que intentan resolver estos programas o estos proyectos, ¿sí? Pues eso sería, no sé si quedó algo, seguramente quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, traté de hacerlo en estos 4 puntos, resumirlo en estos 4 puntos. Muchísimas gracias, doctor. Creo que, sin lugar a dudas, esta reunión de trabajo fue muy y de todas las que en su momento los diputados y las diputadas y la servidora teníamos. Y comentarle que se está trabajando sobre una nueva ley de gestión integral de riesgos encaminada a dejar de ser un país, pues ser un país preventivo. Exacto, muy bien. Creo que el triunfo que lo logramos como comisión en este presupuesto 2020 fue un incremento histórico FOPREDEN de 140, y aquí lo más importante es que pues se sepan utilizar, y coincido completamente con usted. Creo que ya ahora regresando a las actividades pertinentes para efectivamente adecuar el principio del quitar los comisos. Entonces, tenga por seguro que como diputadas y diputados y agradecida, y creo que lo vamos a estar molestando muy seguido para que nos apoye en algunos temas, y pues muy agradecida con usted, doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa, director del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos del Colegio México. Mil gracias. Y pues, sin más por el momento, diputadas y diputados, agradecerles a todos ustedes el interés, como siempre, en esta comisión de preparar y conocer los grandes, como decía la compañera diputada Karina, para tratar de generar mejores condiciones. Pues muchísimas gracias, y sin no tienen algún otro comentario, diputadas y diputados, pues creo que terminaríamos esta reunión, y pues nos veríamos el próximo miércoles 10 de junio a las 12 horas en la reunión de trabajo del Valor Superior de la Federación, el licenciado Colmenares Páramo, que en múltiples ocasiones pues se nos complicaron ahí poquito, pero él quiere estar con nosotros en la reunión, y va a estar pero si viene un poquito limitado en tiempo, entonces para programarnos en las preguntas. Perdón, diputada Reséndiz, no te escuchamos bien. Quizá se apaga su video. Mucho, y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Bueno. Agradecido, doctor, a los diputados informarles que se les va a mandar esta presentación en cuanto nos la mande el doctor Sobrino. Y como dice la diputada, el miércoles a las 12 del día es la reunión de trabajo con el auditor superior, y el miércoles con funcionarios de Hacienda, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y el próximo martes con el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre el mismo tema, va a ser. Muchas gracias a todos. Espero que me escuchen, compañeros. Los quiero, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias, doctor.